algunas otras formas que a veces no parecen ser una ecuación de primer orden, pero pues, se pueden resolver como si fuesen una ecuación de primer orden, haciendo algunas cosas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver, en este caso ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Ecuaciones de orden superior al primero que se resuelven fácilmente. Fácilmente porque pues, se resuelven como si fuera una de primer orden, integrando una vez nada más, o tal vez varias veces, pero de manera muy simple. Entonces, bueno, si no tienen preguntas, ¿alguna pregunta de lo de ayer? ¿No? Bueno, entonces, vamos a iniciar. Entonces dice, ya conocemos cómo resolver algunas ecuaciones diferenciales de primer orden. Para resolver ecuaciones de orden superior es natural preguntar si ellas pueden de alguna manera ser reducidas a ecuaciones diferenciales de primer orden. Sí, o sea, a primera vista, pues yo podría decir que no, la puedo resolver, pero resulta ser que sí, porque estas se pueden reducir a las de primer orden, las cuales luego puedan resolverse. Las de primer orden. Dice, la ecuación diferencial más simple que puede surgir es aquella que puede integrarse directamente. Revisemos esto en el siguiente ejemplo. Entonces aquí dice que tengo una ecuación de orden 4, tengo una derivada de orden 4 de una variable que depende de x, igualada a x, ese es un ejemplo simple, ¿no? Y me están dando la función en 0, y, ¿cómo debe de ser? La primera derivada en el mismo punto, ¿cómo debe de ser? La segunda derivada en el mismo punto y la tercera, ¿cómo deben de ser? ¿Sí? Es decir, pues esto me va a permitir hacer lo siguiente, ¿no? Integro una vez. Al integrar, obtengo esto que está aquí, que sería x cuadrada sobre 2 más una constante. Pero, como tengo cuánto vale la función, la tercera derivada en 0, me dice que la tercera derivada en 0 vale 0. Evalúo x en 0, porque es el punto donde me dan, entonces me va a quedar que C1 es igual a 0. Entonces, el C1 es igual a 0, me queda que la tercera derivada es igual a x cuadrada sobre 2. Procedo de la misma manera, vuelvo a integrar, me queda una segunda derivada. La segunda derivada en 0 también vale 0, ¿sí? Entonces 0, x en 0, como es x cúbica sería 0, C2 también vale 0. Bien. Luego esa segunda derivada la vuelvo a integrar. Entonces me va a quedar x cuarta sobre 24 más c. Pero me dice que la primera derivada en 0 vale 1. Ah, bueno, entonces evalúo. La primera derivada en 0 vale 1. X, o sea, 0 a la 4 pues es 0. Entonces me va a quedar que C3 vale 1. Entonces hago la última, a esta última ecuación le aplico vuelvo a integrar. Entonces sería x a la quinta entre 24 sobre 5, que son 120. Integro el 1, que sería la integral de dx, sería x, más una cuarta constante de integración. Entonces otra vez me vuelven a decir que en 0 vale 0. Ah, bueno, pues lo aplico, ¿no? Y resulta ser que esto hace que C4 valga 0. Entonces, a final de cuentas, obtuve que la función que yo necesito para dar solución a esta ecuación, que era la derivada de orden 4 de y igual a x, pues es esto que está aquí. Ahora, esto mismo lo pude haber hecho sin que me dieran cuánto eran las derivadas. En cada punto. Pero eso lo que hubiera hecho es que de esta ecuación yo hubiera tenido 4 constantes de integración, o sea, al integrar la primera vez me queda C1. Vuelvo a integrar y me iba a quedar x cúbica sobre 6 más C1x más C2. Y así me hubiera ido, ¿no? Entonces lo que hubiera obtenido de la ecuación
si no me hubieran dado estas condiciones iniciales, hubiera obtenido ¿cómo se llama? Una solución general. Entonces, cuando ustedes tienen, aquí pueden tener la derivada enésima de una función igualada a una función, en este caso de la variable dependiente, la derivada enésima igualada a una función de x. Entonces, ustedes pueden ir integrando, pero por cada vez que integren van a obtener una constante de integración, y cuando vuelven a integrar, pues también tienen que aplicar la integral sobre la constante de integración, y así sucesivamente. Si les dan condiciones iniciales, pueden determinar las constantes. Si no les dan condiciones suficientes, pues no las pueden determinar. Ahora pongan atención, ¿cuántas condiciones iniciales les dieron? 4. ¿De qué orden es la ecuación diferencial? 4. Vamos a necesitar n condiciones iniciales para una ecuación N-1. diferencial de n orden. Sí, ¿No? entonces nada más hay que checar una cosa, ¿no? Como empiezan a correr las condiciones iniciales desde la función en algún punto y luego las derivadas, entonces la derivada que aparezca aquí como condición inicial, ¿qué grado debe de tener con respecto de la que está acá en la ecuación? Uno menos, ajá, porque como empezamos acá desde la función, entonces si ustedes toman las derivadas, pues son 3 derivadas, más la función evaluada, ya son cuatro condiciones, ¿verdad? Es el orden de la ecuación. Entonces siempre necesito desde la función hasta la derivada n-1 que me den esas condiciones para poder determinar las constantes en una ecuación de este estilo, ¿no? Bueno, otra que puede aparecer aquí es ecuaciones con una variable ausente, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, en esta ecuación diferencial, ¿qué variable está ausente? Lo que nosotros esperaríamos, o sea, esta es una ecuación lineal, ¿no? Porque tengo un coeficiente que depende de x, aquí tengo una constante, aquí tengo una función, y esta forma que tiene el lado izquierdo, ustedes ya lo hicieron en su primera tarea, pues es una ecuación lineal con coeficientes variables. Pero si ustedes observan, aquí nos anda haciendo falta el y, ¿sí? O sea, está la primera derivada y está la ¿qué? La segunda, pero no está y solo. Entonces hay una ausencia de la variable dependiente. Están sus derivadas, pero no está la variable dependiente en algún lugar de estos. Bueno, entonces estas ecuaciones también se pueden resolver aplicando lo que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Dice, podemos observar que la variable independiente, ahí está mal, es la variable dependiente, y no aparece en la ecuación diferencial. El método en este caso es vamos a hacer d igual a la primera derivada. Esto nos lleva a que la segunda derivada pues va a ser la primera derivada de b. Entonces, eso está bien porque realmente lo que ustedes pueden ver, ¿sí? Es que al hacer esto, voy a tener derivada con respecto de x de b más 1 en x b igual a 4. Es decir, ya reduje mi ecuación a una ecuación de primer orden lineal con coeficiente variable. O, en este caso, pues aquí se puede notar, como lo hago ver, que el lado izquierdo se puede escribir de esta manera, ¿no? Entonces, realmente, pues eso ya lo que implica es que si multiplico, si tomo esta representación y multiplico del lado izquierdo y del lado derecho por dx, pues ya podría integrar, ¿no? Entonces ya se integra, del lado izquierdo me queda directamente xb, y del lado derecho me quedaría 2x cuadrada más c1. Entonces eso ya me permite determinar el b. Y como b era la primera derivada,
pues entonces lo que hago es volver a integrar, ¿sí? Vuelvo a integrar lo que es B, ¿sí? Y ya me quedaron dos, ¿cómo se llama? Constantes de integración, pero ya puedo obtener el B explícitamente, ¿sí? Bueno, entonces, un ejemplo, bueno, de hecho aquí lo hice todo con ejemplos. Un siguiente ejemplo puede ser cuando nos aparece la primer derivada a una potencia, ¿sí? Cuando nos aparece la primer derivada a una potencia, y igual, si ustedes se fijan en esta ecuación que tengo yo aquí, está la primer derivada, está la segunda derivada, pero la variable dependiente está ausente, como fue la palabra que escribí allá arriba, ¿no? Entonces, esta también las vamos a poder resolver. De la misma manera, hacemos B igual a la primera derivada. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues ahí está, ¿no? Nos va a quedar 2y derivada de... Ah, no, bueno, aquí sí la tengo. Lo que pasa es que tengo el y a una potencia, ¿no? Pero el cambio de variable me va a servir. Tengo 2y derivada de b más 1 en b, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, pues lo que estoy haciendo aquí es aplicar la regla de la cadena, ¿no? Podemos observar, ¿sí? De la definición de B, o sea, B depende o es igual a esta derivada, ¿sí? Pero puedo ver que también esta función, pues depende de Y, ¿no? O sea, depende del Y que yo ponga aquí, pues lo que me va a dar la derivada. Entonces escribo a B como que es una función de Y de X, ¿no? Entonces voy a aplicar la regla de la cadena, que sería la derivada de B con respecto de Y por la derivada de Y con respecto de X, y eso lo que hace es darme esto. Vamos a analizarlo. ¿Sí? La derivada de B con respecto de Y, a esa no le puedo hacer nada, pero ya me apareció ¿quién? La derivada de ¿quién? De Y con respecto de X, y esa ya la tengo definida como B. Por eso es que pongo aquí B por la derivada de B con respecto de Y. Bueno, vámonos para acá, ¿no? Entonces, esta derivada de B con respecto de X ya la cambié. Si se fijan, ya la cambié. Ya no aparece X de este lado en la derivada, sino aparece B, la derivada de Y, la derivada de B con respecto de Y. Ah, bueno, al sustituir eso, fíjense qué es lo que me quedó. El hacer esa sustitución y haber aplicado así la regla de la cadena, a lo que me lleva es a una ecuación de variables separables, ¿sí? Entonces ya obtuve ahí una ecuación de variables separables, la cual ya puedo, ¿cómo se llama? Pues ya puedo obtener lo que ando buscando, ¿no? Entonces, a la hora que lo tengo, ¿sí? Que aplico el E, del lado derecho me va a quedar 1 más B cuadrada, del lado izquierdo me va a quedar una constante que multiplica a Y, ¿sí? De hecho, lo voy a hacer aquí porque algunos de ustedes lo han estado poniendo. Entonces, miren, cuando ustedes aplican E aquí, E al logaritmo natural de 1 más B cuadrada, y sería igual a E al logaritmo natural de Y más C. Esto es igual a E a la C por E al logaritmo natural de Y. Pero E es un número, elevado a un número, pues es un número. Entonces esto lo siempre, porque algunos de ustedes lo dejan así, pues sigue siendo una constante, no hay problema. Manéjenlo como una constante. No se pierde ninguna generalidad, ni se está haciendo nada que no se debe. ¿Sí? Entonces, esto sería constante por Y, ¿no? Entonces, de este lado, por eso me quedaría C por Y, 1 más B cuadrada, ¿no? Entonces, pues sígalo manejando como una constante, no genera ningún problema, ¿no? En lo que estamos haciendo.
Entonces, cuando ustedes hacen eso, pues ya obtuvieron ¿cómo se llama? Que ya con esta ecuación ya pueden despejar el b. Entonces, el b, ¿quién era? La primera derivada. La primera derivada de y con respecto de x, ¿no? Ah, bueno, entonces otra vez. El radical todo depende de y porque hay constantes y la variable dependiente original. Entonces otra vez me queda una ecuación de variables separables, que me queda de esta manera, así. Entonces ya la puedo integrar, y llego a esto que está aquí. Entonces, en estos dos tipos de ecuaciones que se les pueden aparecer, en esta no. En esta, cuando esté de esta manera una variable ausente, o cuando tengan una potencia de la primera derivada, siempre el cambio de variable b igual a dy en dx, pues nos va a funcionar casi siempre, ¿no? ¿Sí? Habría que analizar la ecuación, pero casi siempre nos va a funcionar y eso nos va a permitir obtener de forma explícita cuánto vale el y de x, que es la solución de la ecuación diferencial. Aquí, si ustedes se fijan, tengo todas las variables, nada más que la primera derivada, o sea, tengo la variable dependiente, su primera derivada y su segunda, pero la primera derivada está a una potencia, entonces eso me genera un problema, ¿no? Pero bueno, ese problema me lo puedo quitar si hago otra vez la primera derivada igual a b y calculo la derivada de b de x, la calculo usando la regla de la cadena. Eso me lleva a tener una ecuación de variables separables y aplicando dos veces lo que es variables separables voy a poder obtener quién es de forma explícita el y, ¿no? O sea, ya de aquí ya lo podría yo hacer, ¿no? Ya me podría quedar quién es de forma explícita el y. Entonces, bueno, estos ejemplos son cuando tengo la variable dependiente ausente, nada más tengo su primera y su segunda derivada, y la otra es que tengo todos, tengo la primera, la variable dependiente, su primera derivada y su segunda derivada, pero la primera derivada está a una potencia. Entonces, si ustedes se fijan, en ambos casos, a final de cuentas, el cambio de variable me lleva a resolver una ecuación de primer orden, ¿sí? También acá, dos veces variables separables de ecuaciones de primer orden. Entonces, por eso es que este tipo de ecuaciones entran en lo que estamos viendo. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, yo no entendí bien la parte de la regla de la cadena. Sí, sí, este es uno de los asuntos que tenemos aquí. A ustedes se las enseñaron así, por ejemplo, que tienes que vale U y esta de W y esta de, no sé, de B y esta vale de, no sé, lo voy a hacer con tres nada más. Entonces, aquí, si tú te fijas, lo voy a explicar así, nada más sería técnicamente. Esto tú lo vas a ver en cálculo 2, ¿sí? La variable que tienes aquí, que es de la que depende la última, ¿sí? O sea, tú podrías escribir que esta función a final de cuentas, y es cierto, depende de b, ¿no? Pero en realidad es u que depende, o sea, lo puedes ver como esta composición de funciones, ¿no? Sí, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si tú tienes seno de u y u es igual a x cuadrado más 1, ¿ok? Entonces, esta función sería seno de x cuadrado más 1. Cuando tú lo derivas con respecto de x, ¿qué es realmente lo que estás haciendo? Tú aquí lo que me dices es que la derivada del seno, ¿cuál es? Coseno de x cuadrado más 1. Por 2x, ¿verdad? Sí. Pero esto es como una formulita que tú estás tomando, porque realmente lo que estás haciendo
Cuando tú pones derivada con respecto de x del seno de x cuadrada más 1, es agarrar y decir, yo primero derivo quién es x cuadrado más 1. Tú siempre tienes que tener la función como aquí te enseñaron su derivada, ¿no? De esta manera, o sea, y luego lo que haces es derivar con respecto de x al u, pero el u ya lo escribes en términos de x, que es x cuadrado más qué, más 1, y al final todo lo dejas como función de x. Entonces, de eso se trata la regla de la cadena, ¿no? Cuando tú has hecho composición de funciones y estas funciones luego las quieres derivar. Este es pues un ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que quedaría en el término que yo te pongo? Deja cambiar de color porque el rojo hace daño. Por ejemplo, tú tomas f de x igual a, otra vez voy a agarrar el x cuadrado más 1, y me agarro el g a seno de x. Y tú dices, voy a hacer f de g de x. ¿Esto qué significa? Que donde haya x en f, la vas a sustituir ¿por quién? Por g de x. ¿Pero cuánto vale g de x? Seno cuadrado. Entonces, ¿cuánto te va a quedar? Donde haya x en f, le voy a poner seno de x. Entonces aquí te va a quedar seno cuadrado de x más ¿quién? Más. Más 1. Ah, bueno, entonces fíjate, si yo derivo a esta g de x, la hago u, ¿sí? Entonces, si yo derivo el f con respecto de x, ¿realmente tú qué harías? Derivo f con respecto de u. Y luego Lo multiplicas por la derivada de quién. de u, que en este caso pues sería g. Ah, bueno, vamos a hacerlo de este lado. Si tú derivas a f con respecto de u, ¿qué te va a dar? 2u. 2u, exactamente. Es decir, eso lo que hace es que aplicaste la regla normal de derivación de x a la n o u a la n, ¿no? Y luego lo que Sí, te dice es que derives u con respecto de quién. De x. de x, ¿Cuál sería la derivada de u con respecto de x? coseno de x. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú hubieras hecho acá? Sería 2 seno de x por la derivada de lo de adentro, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces lo único que hice fue eso, ¿no? Esto que está aquí, al verlo así, el b de y de x, entonces toda esta variable, cuando yo lo derive, aplico esto que está aquí. O sea, el y de x se vuelve ¿quién? Tu u, ¿verdad? Entonces derivas a b con respecto de esa variable, ¿no? Nada más que pues, esa variable completa se llama y, por eso lo dejé aquí abajo como y. Y luego lo que haces es multiplicar por la derivada de esa variable, que sería y, con respecto de la variable x, que es esto que está aquí, ¿no? ¿Sí? O sea, Sí, es una composición de funciones. Así se deriva una composición de funciones. sí, tienes razón. Y ya nada más sustituye la derivada de y con respecto de x, que habíamos dicho que era v, ¿no? Que era v, ajá, sí. Esta derivada de y con respecto de x es lo que definimos como v. Acá está. Y entonces eso ya nos permite escribir todo en términos de dos variables. O sea, de alguna manera, la ecuación original la llevé a esto.
Cuando la llevas a esta forma, ¿qué es lo que haces? O sea, eso no quiere decir que el X ya no está. El X sí está, pero ya no está de forma explícita, sino está de forma, ¿qué? Implícita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hice fue reescribir la ecuación de tal manera que aparezcan dos variables nada más. Sí, porque si yo lo hubiese dejado así, me aparece 2y, luego me aparece b y luego me aparece x, aparecen tres variables, ¿no? Entonces lo que hice al ocupar la regla de la cadena, pues fue ya no dejar de forma explícita la x, ¿no? Entonces ya lo llevé a esta forma y eso ya me permite aplicar dos veces la, ¿cómo se llama? Variables separables para obtener el valor de, bueno, más bien la expresión de la variable dependiente original, que era y. Uh-huh. Sí, ya me quedó claro. Sí, ok. Gracias. Otra ecuación que tenemos que es clásica es la ecuación de Clairaut. Sí, Clairaut. Esta ecuación, fíjense ustedes, es de primer orden. Si es de primer orden, porque la derivada máxima que aparece, ¿cuánto es? Es 1, pero aparece una función donde su argumento es la derivada. Entonces eso quiere decir que nos podría aparecer seno de la derivada, coseno de la derivada, exponencial de la derivada, porque es una función. O sea, esto lo que quiere decir es que es una función donde el argumento es la derivada de la variable dependiente. Entonces, este tipo de funciones, este tipo de ecuaciones diferenciales, pues también se pueden resolver de la siguiente manera, ¿no? Entonces, tenemos esta ecuación y para integrar esta ecuación diferencial se hará la hipótesis de que la función f es diferenciable con respecto a la derivada. Bueno, eso es importante, ¿no? ¿Qué significa que sea diferenciable, muchachos? En términos de lo que hemos visto. O sea, esto se va a ver medio feo, pero así es la verdad, ¿no? O sea, aquí la variable sería ¿quién? De y en de x, ¿no? Y tendrían que diferenciar o multiplicar por quién. Aquí. A ver. Si ustedes hacen u igual a la derivada con respecto de x de y, ¿sale? Entonces tienen una función de u, ¿no? Para sacar la diferencial de esta función, ¿qué hacen, muchachos? La regla de la cadena. Derivamos con respecto de u y multiplicas por du, ¿no? Así sacan el diferencial, ¿no? De una función que depende de u, ¿no? ¿Y están de acuerdo? O sea, noten, esto que está aquí depende de x. Sí, pero ahorita yo quiero ver o voy a derivar con respecto de esta variable. Esa variable se llama derivada de y. Es decir, si ustedes tienen seno, como se los puse hace rato, de x cuadrado más 1, ¿sí? Esta función yo la puedo derivar con respecto de x, que fue lo que ya hicimos, ¿no? Esta función sería coseno, o sea, si ustedes derivan, sería ¿qué? Coseno de x cuadrado más 1 por 2x. Pero no es lo mismo si yo pongo derivada con respecto de, yo sé que esto nunca lo habían visto, pero pues es lo mismo, ¿no? Pues es un cambio de variable, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Coseno de Pues sí, el coseno de x cuadrado más x 1. cuadrado más 1. Nada más, ¿no? ¿Sí? Porque están tomando a toda la variable. X cuadrado más 1 es toda la variable.
Entonces, por eso es que es una derivada directa, coseno. Cuando derive yo con respecto de x, pues sí tiene que ser una compuesta, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando dice que es diferenciable con respecto de este argumento, esta variable, significa esto, miren. Estoy viendo a toda la derivada como una variable, ¿sí? No me estoy fijando, o sea, yo sé que en particular esta derivada depende de x, pero no me importa eso ahorita. Lo voy a ver, lo que sea esta derivada, lo que sea, todo eso va a ser mi variable, todo eso va a ser mi variable. Entonces yo espero que esta función sea diferenciable con respecto de esta variable. Eso es lo que significa, ¿no? Bien, entonces vamos a checar un ejemplito de esto, ¿no? Entonces dice, sean las ecuaciones diferenciales. Entonces, fíjense ustedes, esta primera que tengo aquí y esta segunda que tengo acá. Entonces, efectivamente, ambas ecuaciones se pueden ver como una función, porque la derivada al cuadrado pues, lo puedo ver como u al cuadrado, donde u sería la derivada, ¿no? Y esta que está acá, pues sería, aquí ya es más claro, ¿no? Porque tengo 1 más la derivada al cuadrado raíz, ¿no? Entonces la función sería la raíz de 1 más una variable al cuadrado, ¿no? ¿Se acabó? Entonces, fíjense ustedes, vamos a checar, ¿no? Si hacemos un cambio de variable similar a lo que hemos venido trabajando en esta ecuación, pues vamos a tener, ¿no? Que se vuelve x por b y el argumento de f se vuelve b, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, cuando ustedes hacen eso, pues esto que está aquí, cuando ustedes hacen eso, esto que está aquí, dejó de ser una ecuación diferencial, ¿no? O sea, está escondida, ¿no? Ahí pero dejó de ser una ecuación diferencial porque tienen una función que es igual a x por una función b más una función de b, ¿no? Aparentemente ya no hay derivadas ahí, ¿no? Aparentemente, ¿no? Bueno, entonces vamos a derivar ambos lados con respecto de b. Entonces, ¿qué me va a quedar? Cuando yo derive voy a tener dy en dx del lado izquierdo. Igual a quién. Del lado derecho, el primer sumando lo voy a tener como x, la derivada con respecto de x de b, más b por la derivada de x con respecto de x, más la derivada con respecto de x de f de b. ¿Ok? Esto es igual a quién? Sería x, de este lado es b, que es la definición de b, la derivada con respecto de x de b, más b. Pero para derivar esto otra vez tengo que derivar con respecto a la regla de la cadena, ¿no? Entonces, a final de cuentas, b depende de x, ¿no? Por su definición. O lo podría escribir como derivada de y, dependiendo, ¿no? Pero ahorita nada más lo puedo ver como una función b que depende de x. Entonces, esto sería la derivada de f con respecto de b por la derivada de b con respecto de x, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que les estoy poniendo yo aquí? ¿Sí? Pero lo que se hizo fue lo que está en el cuadrito, en el rectángulo, derivar ambos lados con respecto de x. Bueno, ya ahí está, ¿no? Quedó derivado ambos lados con respecto de x. Entonces, si ustedes se fijan, de un lado nos queda una b y del otro lado también nos queda una b con el mismo signo. Aquí nos queda b y aquí nos queda b con el mismo signo. Entonces, la del lado derecho la paso al lado izquierdo y se hace un cero, no pasa. Y si ustedes se fijan, el término de b en dx, de b en dx, se vuelve un factor común. Entonces lo saco, ahí está. Ok, entonces, para que, si ustedes se fijan aquí a final de cuentas,
tengo un producto. A ustedes les han enseñado que para que un producto sea cero, ¿qué debe de suceder en los reales? Que uno de los Que uno sea cero, multiplicandos o el sea otro cero. sea cero, o ambos sea cero. Al Cuando menos, menos. al menos uno de los factores sea cero, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ah, bueno, pues entonces vamos a ver qué pasa cuando un factor se hace cero, qué pasa cuando otro factor se hace cero, ya, ¿no? Entonces, el primero, ¿no? Tengo que la derivada ¿cuál fue el primero que analicé? Ah, ya. Bueno, aquí esta C no va, no sé, igual ahorita la corrijo. ¿Dónde la escribo? Mira qué pasó. Esta C no va, es un 1. Voy a analizar este factor que está aquí. Cuando es igual a 0, ¿no? Ah, no, espera, a ver, espera. El primero que estoy analizando es cuando la derivada, a ver, lo voy a hacer completo. La derivada con respecto de x de b es igual a 0. Si la derivada me da 0, significa que b de lo que tengo es igual a una constante, ¿no? Pero esta b es la derivada con respecto de x de y. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, efectivamente, esto de aquí, ¿qué me va a dar? Me da c de x más una ¿qué? Más una constante, ¿no? Y si analizo el otro factor, este que está acá, entonces ahora ¿qué voy a tener? Bueno, que la derivada de f con respecto de b con signo negativo es igual a x. Bueno, entonces lo que hago es multiplicar de ambos lados, ¿sí? Y Friday, it's Friday, it's Friday, it's Friday, it's Friday. ok. Si ustedes multiplican, ¿por quién tienen que multiplicar aquí para obtener la diferencial y poder integrar? Por db. Ajá. Entonces yo tendría el db. ¿Y quién es db, muchachos? ¿Quién es db? Bueno, a ver, ¿quién era b? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, este que está aquí, ¿sí? Ok, del lado ¿Sería la derecho segunda derivada? multiplican como si nada y del lado izquierdo, ¿qué voy a obtener? La segunda derivada de y con respecto a x. Sí, pero, si hago la cuenta, a ver, ¿qué fue lo que hice que llegué a esto que está aquí? ¿Qué creen que fue lo que se hizo ahí?
que veo que lo multiplicó por una V, ¿no? ¿Mm? A ver, estoy tomando el factor. Lo único que hice fue despejar. ¿Ok? Aquí de lo único que me acuerdo es que B es igual a la derivada con respecto de X de Y, ¿no? Eso es de todo lo que yo sé. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que se hizo, jóvenes? A ver, ¿hasta aquí sí les queda claro? Sí. Sí, ahí sí. Y lo que tienen que hacer es analizar cada factor, ¿no? Aquí debe de ser y de x, c de x más una constante, ¿no? ¿Sí? Ya. Bueno, de que este factor se haga cero. Ahora tengo el factor este que está aquí adentro, la función, que es x más la derivada con respecto de b de la función. ¿Ok? Entonces, lo primero que podríamos pensar es agarrar y tener x de b igual a menos db de f de b por db, ¿no? O sea, esto es lo que podríamos pensar, ¿sí? Si hacemos esto, ¿qué nos va a quedar? Bueno, dejo indicada la integral de x de b, que quién sabe que sea, pero del lado izquierdo me va a quedar ¿quién? Si yo hiciese esto, pues me quedaría menos f de quién? De b. ¿Están de acuerdo? Pero ahora hay que ver quién es esto que está aquí. Esto es la integral de x. ¿Qué nos queda ahí, jóvenes? O D de sea, la derivada de x de y de x. esto sería la derivada con respecto de x de quién. Esta es la derivada. Esta b, ¿quién es, muchachos? La derivada, ¿están de acuerdo? La derivada de X, de Y con respecto de X, ¿no? Ajá. Entonces tengo que sacar su diferencial. A ver. B es una función que depende de quién, de y y depende de quién. Y esto ya lo habían hecho. ¿Cuánto les dio? ¿Esto cuánto es? La derivada de B con respecto de X, de Y de X, por la derivada de Y de X con respecto de X. Está aquí arriba, miren. ¿Sí? Entonces me está quedando que es cuánto. B, la derivada de y con respecto de b. Entonces, a ver, otra vez. ¿Qué tengo que hacer para llegar a esta parte que está aquí?
¿Qué tengo que hacer para llegar acá? A ver, ¿qué creen que se hizo? Multiplico todo por B y luego lo integro, ¿no? A ver, Como se hizo arriba. dice su compañero, vamos a multiplicar todo por B. Entonces sería X por B igual a menos B D en B por F de B. Ajá. Y luego, ¿qué se hizo? ¿Mandé? ¿Lo integro? No. No. Fíjense lo que tienen aquí. ¿Qué hicieron para llegar ahí? Es que parece la derivada de un producto, pero el B está negativo. A ver, si fuese la derivada de un producto, ¿me dices? Es lo de menos, ¿no? Puede estar mal el signo, pero a ver, ¿esto quién sería? B. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Ok. Eso significaría, suponte que aquí es menos, ¿no? Como tú me dices. Eso significaría que para yo poder escribir esto, ¿sí? Tuve que haber escrito, haberle sumado un F, ¿verdad? Es decir, o multipliqué por B, ¿sí? Y le sumé un ¿qué? Un F o le resté, como quieran. Sí. Y le resté un F, entonces se lo restas acá, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo es que de este lado me está dando Y? A ver, les vuelvo a poner la ecuación. Así es porque Y es igual a X por B más F de V. Y eso lo podemos acomodar en la ecuación que tenemos abajo para que salga la Y. Okay. Esto es algo que ya habíamos obtenido, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, esto que dijo su compañero, no lo vamos a llevar. Entonces, ¿quiénes acá tienen esto que está aquí? Pero por otro lado tienen que Y era igual a ¿quién? A X por B. Más F de V. Más F de V. Ajá. ¿Cómo metí eso aquí? Así como lo habíamos hecho en la que tiene arriba, la multiplicó por V y le restó F. Y sumándole F de V a la izquierda, tendríamos allí. Uh-huh. Entonces, si yo lo pongo aquí, ¿qué me hubiera quedado? Me hubiera quedado Y menos F de quién? De V igual a quién? A menos B. Y luego está restando, ¿pasa qué? Sumando y ya obtuve eso. Uh-huh. Ok. Bien.
Entonces ya la obtuvieron, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué me quedó marcado esto? Ah, ya. Bien, entonces fíjense, vuelven a escribir ustedes a Y. Y depende de quién. Pues vuelve a ser una ecuación, ¿sí? Como dice aquí, es una ecuación paramétrica para una curva de B, ¿no? Donde B es el parámetro. Esta curva es la solución de la ecuación de Clairaut. Entonces, bueno, a final de cuentas, el tener una ecuación de este estilo, donde se satisface esto, bueno, pues me lleva a una ecuación paramétrica, ¿no? Para la segunda solución, ¿no? Que es de B. O sea, una solución que voy a tener es ¿quién? Es C por X más otra constante, ¿no? Esa es una de las soluciones que voy a tener, C por X más una constante, pero la otra va a ser una ecuación que dependa de ¿quién? De un parámetro B. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo para que quede más, más claro, ¿no? Voy a tomar la ecuación esta que está aquí, esta, y la vamos a resolver. Entonces, bueno, es esto, hacemos el cambio de variable, aquí está, ya obtengo la ecuación que era xb más f, pero aquí ya tengo de forma explícita quién es el f de b, es b cuadrado. Luego, derivando con respecto de x, se obtiene, aquí están lo que habíamos hecho hace rato, y aquí está como factorizamos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo x más 2b por la derivada de b con respecto de x igual a 0. Entonces, para el caso 1, ¿qué se obtiene? Se obtiene que esta derivada estaría ¿al qué? Sería igual a una constante. Cuando yo integre me va a dar c de x más c2. Aquí es c2, no c al cuadrado, es c2. Aquí me equivoqué con el látex. Es c2. ¿Sí? Entonces les quedaría cx más una c2, que es una recta, ¿no? Como lo habíamos dicho. Para el otro caso tenemos que x más 2b debe de ser igual a 0. Ah, bueno, entonces tenemos eso, pero por otro lado, también sabemos que y más xb más b cuadrada, esta se satisface, ¿no? Bueno, entonces x es igual a menos 2b, ¿sí? Ustedes lo sustituyen y les va a quedar menos 2b por b más b cuadrada. Esto es igual a menos b cuadrada. ¿Ok? Bien. Entonces ahora nos acordamos, ¿no? De alguna manera, esto que está aquí, pues va a ser y igual a ¿quién? A menos b cuadrada, pero b cuadrada es la derivada de ¿quién? Así, ¿no? ¿Sí? O, ¿cómo le hago para llegar a esto que está acá? Ve a quién es igual. ¿Sí están de acuerdo? Elevan el b al cuadrado, les da x cuadrada sobre 4, ¿no? Entonces es este resultado que está aquí. En este caso, ¿no? No tengo necesidad de hacer una integral más, que sería lo que indicaría lo de abajo, sino de aquí, como ya se tienen ecuaciones paramétricas, como lo dicen, o ecuaciones, pues de aquí mismo, ¿verdad? Ya llegué a que y es igual a menos b cuadrado, de esta que está aquí. Bien, pero vuelvo a ocupar esta ecuación que dice que x es igual a menos 2b.
Entonces yo sustituyo, que es esto que está acá, que es x cuadrado sobre 4, y ya encontré quién es y, ¿no? De forma explícita, ¿no? Entonces, lo pueden ustedes checar, que era menos x cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces ustedes aquí pongan y igual a menos x cuadrado sobre 4. En el del lado izquierdo nos quedaría menos x cuadrado sobre 4 igual a x, y lo derivo una vez, ¿no? Entonces, al derivar una vez, nos va a quedar menos x, ¿no? Sobre 2, más, cuando yo derive esto, me vuelve a quedar menos x sobre 2 al cuadrado, ¿no? ¿Esto cuánto es? Menos x cuadrado sobre 2 más x cuadrado cuartos, ¿no? Y esto es igual a ¿cuánto? A menos 2x cuadrado cuartos más x cuadrado. Entonces, efectivamente, esto me va a quedar x cuadrado no sé, creo que me equivoqué. A ver, hasta aquí está bien, ¿no? Ah, sí. ¿Y esto cuánto me va a dar? Esto es como si tuviera menos 2x cuadrado sobre 4 más x cuadrado sobre 4. ¿Sí? Y ya aquí lo pueden ver, me queda menos x cuadrado sobre 4, que es lo que tengo del lado izquierdo. Entonces, efectivamente, es una ¿qué? Es una solución, ¿no? Entonces, bueno, en este tipo de ecuaciones siempre tenemos que estar pendientes de lo siguiente, de esto que encontramos aquí. O sea, que no se nos olvide esta ecuación que encontramos aquí, que luego derivamos y nos permite decir que los factores igual o cada factor a 0, pero nunca nos debemos de olvidar de esta ecuación, porque precisamente son ecuaciones que nos permiten resolverse como si fuese un estilo de ecuaciones simultáneas, ¿no? Como el caso que está acá, de tal manera que en esta ecuación puedo resolver de forma explícita que y es igual a x cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas ecuaciones que pueden aparecer cuando tengo la derivada enésima de y. Todas las voy a ir resolviendo haciendo integrales sucesivas, por así decirlo, y se puede resolver como si fuera una ecuación de primer orden. La ecuación con una variable ausente, pues también eso, el hacer el cambio y igual a la derivada de y con respecto de x, nos permite llevar nuestro problema a una ecuación de variables separables. Cuando tenemos esta forma que está aquí, donde no tengo variables ausentes, es decir, tengo la variable dependiente su derivada, su segunda derivada, pero la primera derivada está elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, esa también se puede resolver con este mismo cambio de variable, y lo que hago es dos veces, a final de cuentas, ecuaciones de variables separables. Tengo la ecuación de Clairaut, la cual tiene esta forma, y qué tan fácil o qué tan complicado va a ser resolverla, pues todo depende de qué tan complicada sea mi función f de la derivada, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas siempre voy a tener dos soluciones, una que es una recta, la otra que es una ecuación paramétrica, ¿sí? Que puedo resolver dependiendo de qué tan complicada sea mi f, ¿no? Si no es tan complicada, como en este caso, pues lo pude resolver de forma rápida, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. Esta, pues es la que apliqué. O agárrate la otra también. Acuérdate que obtuvimos dos. Una fue esta,
Y la otra fue que y que es igual, aquí es c sub 2, ¿no? Lo corrijo en un rato. Entonces, si hacemos la recta, ¿qué nos va a quedar? ¿Cuál era la ecuación? Esta era la ecuación, ¿no? Entonces, de este lado, pues no sé, me quedaría cx más c1, ¿no? De este lado, si tú te fijas, me va a quedar la derivada de esto, pues no es más que c. Entonces me va a quedar x por c, ¿no? De este lado, si tú derivas, se te desaparece ¿cómo se llama? El C1 y te queda C, ¿no? Entonces, si la elevas al cuadrado, te va a quedar más C cuadrado, ¿no? Ah, entonces está bien, sí, porque es la función, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda, no? Ya, es que si la solución aquí, a ver, vamos a analizar más despacio esta parte para que quede clara. Esta parte de aquí. Dice que si yo tengo que la derivada de b es igual a 0, esto significa que b es igual a una constante. Donde c es una constante cualesquiera. Luego se sustituye, en este caso, el c por b, ¿sí? El c por b, y yo lo que quiero es la solución. La solución es esta, ¿no? Entonces, si está bien, es c por b más f de b, ¿no? Entonces, si el b ya era c, entonces, ¿cómo se llama? A la hora que yo integre, me va a quedar exactamente cx más f de c, ¿no? Ah, no, entonces está bien, ¿no? Me queda acá abajo un c cuadrada, ¿no? O sea, sí es correcto, ¿no? Ahí. Sí, o sea, sí es correcto, es c de x más c cuadrada, ¿no? Porque me queda esto que está aquí. ¿Ok? Que aquí yo ya encontré que el b vale c, lo sustituyo, sería cx más f de c. ¿Ok? Entonces, si yo pongo f de c en mi ecuación esta que anda por acá, al hacer b igual a c, me queda c cuadrada. Efectivamente es c cuadrada, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, ya. Tengo esa solución que es la recta y la otra solución que es ¿quién? Esta que sí pude obtener de forma explícita del segundo factor. Recuerden que en la ecuación de Clariot vamos a tener dos soluciones. Bueno, la solución viene dada por esto que está aquí. El primer factor y el segundo factor me pueden dar o me determinan quién es la b, ¿sí? Esa b la sustituyo aquí y voy a obtener una solución para la derivada de b y voy a obtener otra solución para x más la derivada de b, f. Son las dos soluciones que voy a obtener, ¿sí? Porque al final de cuentas eso, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero al final de cuentas esta ecuación, bueno, que tengo aquí, pues puede aceptar esas dos soluciones, ¿no? ¿Sí? Esas dos curvas son solución, tanto la de el primer factor, x más la derivada de b con respecto de f, como la del segundo factor, que es la derivada de b, igual a 0, ¿no? Que me da una constante, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a poner unos ejemplos, o un ejemplo. Aquí en su tabla. Vamos a poner un ejemplo, bueno, un ejercicio, y ustedes lo sacan.
A ver, vamos a checar el siguiente ejercicio. Dice que tienen una ecuación dice que chequemos la siguiente ecuación. Tienen y igual a la derivada con respecto de x de y por la tangente de x menos la derivada con respecto de x de y al cuadrado secante de x. Y nos dice primero que se puede reducir a una ecuación de Clariot si z es igual a seno de x. Pues nos están diciendo que si hago z igual a seno de x, entonces se puede reducir a una ecuación de Clariot y bueno, la debemos de poder resolver. Entonces, si hacemos eso que nos da, a ver, chéquenlo. Perdón, aquí tengo un error, es secante cuadrado.
A ver, aquí lo que tenemos que hacer es pasar todo a la variable z. Entonces, a ver, el y de esto que está aquí, se supone que es y de x, igual a la derivada con respecto de x, de y de x, tangente de x, menos la derivada con respecto de x, de y, de x al cuadrado. ¿La secante cómo la puedo escribir? 1 entre coseno cuadrado. Entonces, yo me tengo que quitar todas las x habidas y por haber. El problema me está diciendo, dice, muestre que la ecuación, esa que les puse ahí, se puede reducir a la ecuación de Clariot con el uso de la transformación z igual a seno de x. Ajá. Y bueno, si la logramos llevar a una ecuación de Clariot, pues entonces la tenemos que poder resolver. Bueno, resolver. Bien. Entonces, bueno, ahorita si z es igual al seno de x, a que es igual x. Le voy a poner así, seno a la menos 1 de z. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cuál es la derivada del arco seno? 1 entre raíz de 1 menos z al cuadrado. Vamos a tenerla por ahí. Cuando yo derive el seno de z, esto nada más lo vamos a tener ahí porque yo supongo que lo voy a necesitar. ¿Otra vez si me la dices? 1 entre la raíz de 1 menos z al cuadrado. ¿Así? Sí. Entonces, a ver. Bueno, yo de este lado tengo que poner a declarar una nueva función, ¿no? Entonces, vamos a ver. Primero vamos a cambiar todo, ¿no? Entonces, dice que yo tengo y de x sería igual a ¿quién? Y de x, esto es y de x, pero x depende de z, ¿están de acuerdo? Entonces, a final de cuentas, esto yo lo puedo ver como un y de z, ¿no? ¿Sí? Si todo lo dejase yo en términos de la variable z, pues ya lo veo como y de z, ¿no? No hay problema. Entonces, de este lado, pues como que no tengo problema, aquí está mi y de z. Pero del lado derecho, pues sí tengo problema, porque yo tengo que derivar con respecto de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago? X depende de z, ¿están de acuerdo? Tienen que usar otra vez la regla. ¿La tangente quién es? Es seno de z, seno de x, entre el coseno, ¿verdad? Menos, lo voy a escribir así. Ahorita lo sustituimos. Pero déjenme escribir como corresponde, ¿no? Es decir, x depende de z. Y aquí tengo 1 sobre el coseno cuadrado, ¿no? Bien. El del lado derecho, pues no lo toco. Este es y de z. El del lado izquierdo, pues lo cambio, porque sería la derivada
de y con respecto de z por la derivada de z, ¿sí? Más bien, ok, me conviene verlo al revés, perdón. Ahorita lo tengo así, y este depende de z, entonces ahorita me conviene verlo o sea, dado que la función que tengo acá, tengo esta relación, pues lo puedo ver como si fuera función de x o como si fuera función de z. Entonces la idea es aplicar aquí la regla de la cadena, ¿no? Entonces cuando yo haga esto que está aquí, sí, aquí me conviene más verlo así. Como z función de x, z. ¿Esto cuánto vale? Sería la derivada de y con respecto de z y la derivada de z con respecto de x, ¿no? Pues, sí. Entonces, bueno, pues ya eso ya lo pueden hacer por acá, porque conocen la relación, ¿sí? Si ustedes derivan, quieren sacar la derivada de z con respecto de x, lo pueden hacer, o pueden sacar la derivada de x con respecto de z o z con respecto de x, porque aquí está la relación, ¿no? Y su compañero nos dijo cuánto era. Entonces no hay problema, ¿no? Como lo quieran ver. Pues nada más déjenme ver, antes de irnos, cuál sería la mejor manera de escribirlo, ¿no? A lo mejor sí nos conviene la anterior. No, así está bien. Entonces, bueno, lo pueden calcular, ¿no? O sea, ya cuando le empiezan a pasar queda algo así. Entonces tenemos que checar ya nada más a qué son iguales estas derivadas, usando la regla de la cadena y pasando todo, me tiene que quedar la derivada de y con respecto de z, ¿no? Entonces, z es igual, pues dice que z es igual al seno de x, entonces me queda más fácil. ¿Cuál es la derivada del seno de x? El coseno, ¿no? Entonces nos quedaría un coseno acá. Nada más permítanme ver qué nos queda. Cuando nos queda el coseno, nos va a quedar coseno cuadrado. Ah, se va a cancelar con este. Cuando aquí yo tenga el coseno, este que está acá, me va a quedar coseno. Y aquí tengo, ok, un coseno. Ah, sí, se cancela todo. Sí. Esta es la que nos sirve. Sí, ¿ya vieron por qué? ¿Esto quién se vuelve? Se vuelve derivada con respecto de z, de y esto se vuelve el coseno de x, porque z es igual a seno de x, entonces se vuelve el coseno de x. Pero coseno de x, ¿quién es? Pues es 1 menos z cuadrado raíz, ¿no? Porque el coseno se puede escribir como en términos del seno. Me va a quedar por z entre 1 menos z
cuadrado, se va a cancelar, ¿no? Entonces efectivamente me va a quedar z por la derivada, ¿no? Menos, de este lado me queda la derivada con respecto de z de y, y la derivada de z con respecto de x es el coseno, pero me va a quedar al cuadrado por esta potencia. El coseno cuadrado es 1 menos el seno cuadrado, pero como el seno es z, pues me queda 1 menos z cuadrado entre 1 menos z cuadrado. Entonces efectivamente tienen una ecuación de Clairaut. ¿Sí? Entonces, efectivamente tienen una ecuación de Clairaut que es parecido a lo que ya hicimos. Entonces, lo único que tienen que hacer, pues, es resolver a y en términos de z, ¿sí? A y en términos de z, y ya que la tengan en términos de z, la pueden escribir en términos de x, porque tienen aquí el cambio, ¿no? Entonces, bueno, con esta era suficiente ver al argumento, verlo como una función z de x, ¿no? Para que al final se viese como una función de x. Entonces, aquí lo tienen, revísenlo y resuelvan la ecuación de Clairaut, por favor. Ya les quedó, ¿no? De este lado es y. Entonces, por favor, chéquenlo y lo vemos la siguiente clase, el lunes, ¿sale? Ah, uno de sus compañeros me la había mandado, perdón. Ah, ok, era lo de la derivada. Ajá, sí, tiene razón, ajá. Es lo mismo que acabamos de obtener, ¿no? Uh-huh. Sí, está bien. Sí, lo que mandaste es correcto. Sí, lo que mandó Ernesto Mendoza, sí es correcto. Muy bien. Entonces ya la pueden resolver. Entonces resuélvanla y la checamos el lunes, ¿sale? ¿Tienen alguna pregunta? Van a venir de este tipo en el examen, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues no sé, es que me enredé un poco. Pues Pero por creo que eso, con cuestión de práctica creo que lo puedo sacar bien. No, sería o sea, practicarlas. a ver, aquí ahorita yo no les puedo poner cosas, por ejemplo, práctica. O sea, no te estoy pidiendo que me demuestres cómo se deriva una función compuesta, ¿no? Que no tiene gran ciencia, pero bueno. Sí, o sea, te estoy pidiendo que lo hagas de forma práctica. Entonces, lo único que te estoy pidiendo es eso, que tú veas a la función, ¿sí? O sea, una función y de x, bueno, ya lo borré, perdón. Como conozco la relación entre las variables, esto yo lo puedo ver a y, lo puedo ver como y de x que depende de z, y al final es una función de z, ¿no? Porque conozco la relación. O lo puedo ver como y, que es una función de y de z de x, y al final de cuentas es una función de x, ¿no? Eso lo puedo hacer porque conozco esto, mira. ¿Sí? Si yo no conociera eso, pues no podría. Ahora, lo único que sí tendría yo que decir en este problema es limitarme a un intervalo, porque dado que la función seno es una función periódica, hay muchos valores en los reales que satisfacen. Entonces yo tendría que limitarme a un intervalo de 0 a 2pi, o sea, donde la inversa sea única, ¿sí? Porque si yo tomo todos los reales, hay muchos puntos x que satisfacen el mismo valor. Entonces eso no me conviene. Entonces, en este caso, lo único que yo tendría que decir es que me tengo que limitar a un intervalo donde la relación z igual a seno de x o x igual al arco seno de z sea 1 a 1. Es lo único que tengo que limitarme, y eso es una función inversa, eso ya lo viste en primer semestre.
Te estoy pidiendo que uses la regla de la cadena con una tabla, que la practiques, ¿sí? Entonces, efectivamente, de aquí a acá, pues no son más que funciones trigonométricas, ¿sí? O sea, el seno te dicen que es z, y el coseno lo puedes escribir en términos del seno y una raíz, ¿no? Que fue lo que hice, ¿no? Y luego derivaste el z te dicen que es seno de x, lo derivas con respecto de x, pues es una derivada directa, la derivada del seno es el coseno, mira, ahí está, ¿no? Pero el coseno, a ver, a lo mejor lo que te está haciendo ruido es esto, ¿no? O sea, el coseno de x, ¿quién es? Es igual a 1 menos el seno cuadrado de x raíz, ¿no? Ah, bueno, si lo escribo en términos del z, pues es 1 menos z cuadrado raíz. Ahí está, ¿no? La derivada del... Sustituir seno de z es z, coseno es esto que está acá. La derivada de z me da coseno, bueno, pues es la raíz. El coseno cuadrado es esto. Y aquí adentro también me va a quedar, cuando derive z con respecto de x, es un coseno. Entonces yo lo que te pido es que la repitas y cheques que no tiene ninguna, ¿cómo se llama? Pues ninguna complejidad, pues. O sea, son cuentas. Sí hay demostraciones o cosas que no te puedo pedir todavía, ¿no? Pero hacer esto sí lo puedes hacer. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces nos vemos el día lunes. ¿Sale? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.